Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, les decía entonces que estamos hablando hoy de la familia de la fe. Yo no sé cómo usted percibe a la iglesia. Hay diferentes percepciones o ideas que la gente tiene de la iglesia. Pero una de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia es familia de fe. ¿Puedes pasar el PowerPoint ahí, por favor, hermano? Gracias. La siguiente. Aquí tengo el texto clave que voy a usar el día de hoy. Si tiene su Biblia, lo puede seguir ahí, pero también se lo dejo aquí para que lo pueda leer. Tal vez desde ahí la letra no la vea muy bien, pero puede seguirlo en su Biblia. Familia de fe. Y le quiero hablar de 10 principios. A mí me gusta mucho cuando predico y cuando enseño, dejarle claro ciertos pasos. Y hoy le quiero dejar 10 pasos o 10 principios de lo que es ser familia de fe. El texto lo encontramos en Gálatas capítulo 6, 1 al 10. Gálatas 6, 1 al 10, que dice: hermanos, ¿cómo empieza hablando? Hermanos. La palabra hermanos es familiar, ¿verdad? Significa eres parte de la familia, somos hermanos. Por ahí ya empieza definiéndonos el concepto. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. El primer versículo define a quién le está hablando: a la iglesia, hermanos. Ahí no dice los del mundo, los gentiles, no, hermanos. Quiere decir que aún entre hermanos puede suceder que alguien sea sorprendido en alguna falta. Y aquí está el primer principio: cómo tratar, cómo bregar cuando alguien falla en la iglesia. Número 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Principio número 2, llevar las cargas. Número 3, porque si alguno se cree algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Principio número 3, valor propio, cómo me veo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, no solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Allá hay otro principio, el principio de el autoexamen. 5, porque cada uno llevará su propia carga. Hay cargas que otros pueden llevar por mí, pero hay otras que me toca llevarlas a mí mismo. 6, y al que enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Ahí el principio es impartir enseñanza, en otras palabras, discipulado. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ahí está el principio de la siembra, y después aquí le voy a hablar un poquito más en detalle. Porque 8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El principio de la cosecha
espiritual, de la cosecha en el Espíritu de Dios, en la vida de uno. Y número 9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. Otra vez el principio de la cosecha, pero en el tiempo de Dios. Saber esperar en el tiempo de Dios para lo que Él quiere darte. Número 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de ¿quién? De la familia de la fe. Por eso escogí este pasaje también, porque este pasaje especifica que hay una familia de la fe, y de hecho dice que es prioridad, que hagamos bien a todos, pero en especial a la familia de la fe. Ahora, eso fue a vuelo de pájaro el contexto de ese pasaje, pero vamos a ir uno por uno analizando esos principios que acabamos de ver en el libro de Gálatas capítulo 6. El principio número 1 es el principio que yo llamo de la restauración. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, qué triste es oír a veces, pastor, viera, aquel hermano o aquella fulana, aquella hermana, aquella persona que creíamos tan espiritual, o que era miembro de la iglesia tal, o que estaba en el coro, o que estaba haciendo la obra del Señor durante un tiempo, ahora, viera dónde la vi, o dónde lo vi, o con quién lo vi. Wow, qué duro, cómo golpea, ¿no? Espiritualmente, cuando sabemos que alguien falla, cayó, se fue al mundo, o anda haciéndole infiel a su pareja, a su cónyuge, etcétera, etcétera. Pasan cosas así y uno dice, qué lamentable que sorprendamos a alguien en alguna falta. Aún pastores han sido sorprendidos, líderes han sido sorprendidos en una falta. No tengo que decir nombres por ética, pero sabemos de casos de pastores de iglesias grandes inclusive, que de pronto oímos, fue infiel. La esposa se dio cuenta que estaba chateando en el internet con una persona, o que se fue con la secretaria, o lamentable, triste. Ahora, si eso pasa, porque puede pasar, ¿cuál es el principio? Vosotros que sois espirituales, ¿cómo se maneja el asunto? A nivel espiritual. Si lo manejo a nivel carnal, ¿cómo lo voy a manejar? Córtenle la cabeza. Mándeselo a esos talibanes por allá, que le corten la cabeza. Háganle esto, que lo echen, que lo saquen, o que la saquen, o que la quemen viva. Como cuando aquella mujer la encontraron en el acto de adulterio y se la traen a Jesús para que la apedreen, porque se lo merece. Bueno, puede pasar eso. Pero dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Por eso reafirmo, el primer principio es el principio de restauración. Yo no estoy diciendo con esto que seamos flojos, no estoy diciendo que seamos alcahuetes con el pecado, jamás. Si alguien cae, sea quien sea, tenga el nombre que tenga dentro de la iglesia, necesita un tiempo de disciplina, pero también necesita restauración. Yo también he conocido personas que se sienten, que quisieran volver, que fallaron, que cayeron, pero que quisieran volver a la iglesia, volver a las cosas de Dios, pero ya están, como decimos, están como Caín. ¿Se acuerda que a Caín lo echaron del paraíso y tenía una marca y ya está marcado? Ya nadie le quiere saludar, nadie le quiere decir bienvenido en ninguna manera. Es cierto que, claro, si una persona falla y ha caído, va a tener que sentarse un tiempo, como decimos, en la banca. Va a tener que estar por ahí un tiempo hasta que pase un proceso de consejería, de restauración, de sanidad, antes de volver a pararse en un púlpito o ser parte de un coro o de un ministerio, cualquiera que sea. Lógico. No fácilmente le vamos a dar de nuevo a una persona que ha tenido un tropiezo esa posición hasta que esté fuerte otra vez. Pero no queremos decir con eso que no hay restauración. La iglesia es un lugar de restauración. Amén.
de sanidad para el que haya caído. Principio número 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El principio número 2 es el principio que yo llamo de solidaridad. En el mundo secular se habla de solidaridad humana. Y si aún los no cristianos, cuando hay situaciones de crisis, se identifican con su prójimo, ¿cuánto más la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que mostrar solidaridad con el prójimo? La iglesia es un lugar de solidaridad. Los primeros que deberían de actuar cuando hay crisis en una comunidad, en un lugar, es la iglesia. Gracias a Dios aquí en nuestro país ahora estamos bastante estables, en cierta manera. Pero hay países donde tal vez ha pasado un terremoto o inundaciones o persecución de los cristianos, situaciones de crisis. Y ahí es donde tiene que la iglesia demostrar que es una iglesia solidaria. En el libro de los Hechos hay testimonios de iglesias como la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia hija de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era fuerte un tiempo, pero estuvo en una crisis. Mucha persecución por el imperio romano, etc. Entonces la iglesia de Antioquía decidió colectar una ofrenda, una ayuda para la iglesia de Jerusalén que estaba en esa crisis. ¿Qué cosa? La iglesia hija ahora era más fuerte y podía ayudar a la iglesia madre. Pero puede pasar eso. Nosotros oímos en las noticias hoy día de casos como lo que está pasando, por ejemplo, en Siria, lo que está pasando en Irak, por allá en el Oriente. La iglesia a nivel mundial necesita movilizarse y enviar apoyo, enviar ayuda a esos hermanos y hermanas que están siendo perseguidos y que no tienen nada, que han sido despojados de todo. Y sin ir tan lejos, si cruzamos nuestra frontera al lado de México, a Guatemala, El Salvador, Honduras, nuestros países latinoamericanos, igual. Hay muchas necesidades, hay crisis muchas veces. Ahorita estamos oyendo en las noticias, por ejemplo, de una situación con un montón de niños que están siendo traídos o enviados, ni traídos, porque los están enviando los padres sin nadie, solos, a correr peligros, con coyotes que los cruzan la frontera y que pasan muchos abusos y muchas cosas, y los están trayendo aquí porque allá están desesperados, no saben ya qué hacer con ellos. No porque los niños sean malos, sino por el ambiente que hay. Un ambiente de violencia, con pandillas, con cosas así, las maras que llaman. Hay un ambiente de pobreza, de desempleo, de desesperación. Y esos niños que están llegando a nuestras fronteras necesitan que la iglesia diga, queremos hacer algo por ellos también. Necesitan solidaridad. Eso es un ejemplo de algo concreto que pasa en nuestro mundo, en nuestro contexto. Hoy día se habla mucho de lo que es la trata. ¿Ha oído hablar de eso? El human trade, la trata de seres humanos. Muchos de estos niños, por ejemplo, están siendo usados para promiscuidad sexual, para prostitución. Están siendo usados también para quitarle sus órganos y vender sus órganos. Niños pequeños y adolescentes. Eso no puede ser que pase y que la iglesia esté nada más de observadora. Tenemos que involucrarnos en alguna manera. Tenemos que ser solidarios. Solidario quiere decir de alguna manera involucrarme. Número 1 en oración, pero además de oración, otras formas de acción, de envolvimiento con estos casos o situaciones que hay. Yo trabajé años atrás con una organización cristiana, por ahí creo que en mi mensaje anoté algo de ellos, una organización que se llamaba el Mennonite Central Committee en inglés, el Comité Central Menonita, una organización que
se dedica a reclutar voluntarios para enviarlos a lugares donde hay necesidad. Mi esposa y yo empezamos nuestro ministerio pastoral en Nicaragua, después de que hubo un terremoto en Nicaragua, allá por el año 75. Un tremendo terremoto que dejó destruido ese país. Y mi esposa y yo fuimos a trabajar a ese lugar como resultado de la intervención de ese comité y de esa organización para ayudar a la gente en ese país. Entonces íbamos no solo a predicar el evangelio. Recuerdo que había junto con nosotros todo un equipo de médicos, de enfermeros, de electricistas, de ebanistas, de gente de diferentes trades, como dicen, de diferentes profesiones. Y ellos iban ahí a levantar unas casas temporales para estas familias que habían perdido todo en el terremoto. Y para mí fue una experiencia que impactó mi vida en esos años y mi esposa, porque nos hizo ver la realidad y de cómo la iglesia puede y debe envolverse. Afuera en nuestra sociedad hay gente que está cargada, que está cansada. Cuando dice llevad las cargas unos a los otros, significa que yo le digo al prójimo, lo tuyo me importa tu situación. Me importas tú. Hay gente en crisis y desesperación. Mi esposa, que trabaja con mujeres abusadas, la otra vez nos contó de que ella fue aquí a una entrevista con la policía y le dijeron, mire, vea si hay necesidad en esta situación con la violencia doméstica, por ejemplo. Que mientras usted y yo estábamos hablando del tema, me llamaron, le dijo una oficial de policía, me llamaron para decirme de un caso donde una mujer se acaba de suicidar. Hay mucha necesidad. Hay gente en crisis. Eso es una adulta. Violencia doméstica. Los jóvenes también tienen crisis, situaciones bien duras. Escuché esta semana en las noticias en Lake Mary, aquí cerca, en Lake Mary, de un caso de un niño, un joven, adolescente, que por causa de bullying, lo que llaman bullying, se suicidó. Todo eso tiene que hacernos pensar. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Y cómo la iglesia está tendiendo la mano. Estamos tendiendo la mano, estamos diciéndole a nuestra comunidad, no somos un lugar donde nada más cantamos aleluya y gloria a Dios, sino que ofrecemos soporte, ayuda a la comunidad. Al menos yo en el website de nuestra iglesia siempre estoy poniendo, si usted necesita oración, llámenos. Si necesita consejería, si está en una crisis, si tiene una situación en su vida, llámenos. A ver qué podemos hacer por usted. Y a veces yo no les cuento por ética y por confidencialidad los casos, pero yo he dado mucha, mi esposa y yo hemos dado consejería a gente de la comunidad por aquí que ha estado en crisis tremendas. Hace poco tuve un caso de una pareja, un matrimonio, que ellos estaban viviendo homeless en las calles aquí. Estaban durmiendo en el carro. No tenían a nadie ni a nada. Pidieron ayuda. Les dimos algo de ayuda financiera, pero también consejería y también conectarlos con recursos de la comunidad, conectarlos con refugios, con lugares de apoyo donde ellos podían ir. El otro día los vi y me contaron, pastor, interesante lo que me dijeron, pero me dicen, pastor, viera, en ese tiempo que estábamos así, en la calle y todo eso, hubieron familias cristianas que nos cerraron la puerta. Triste. Que no hicieron mucho. Pero hubieron gente aún no cristiana que hizo cosas por nosotros. Un caso que me contó fue que un hombre que tiene dinero, bastante dinero, no es cristiano, les dijo, busquen una casa por ahí, no muy cara, y yo se las compro. Y les compró una casa. De esas que venden así, foreclosure, bien baratas. Como en, creo que 40, 50 mil dólares, les compró una casa, que les dijo, hay que repararla, hay que hacerles cosas, pero es de ustedes. Y les compró una casa. Y me decía a estos hermanos, fíjate, gente no cristiana, Dios los usó para eso. Qué tremendo. Y después, unos par de semanas después, me decían, encontramos un trabajo también.
Y tú los ves ahora y no pareciera que anduvieron homeless, que anduvieron en las calles. Pero hay gente en crisis, muchas veces por ahí afuera y no nos damos cuenta. Gente que necesita quien le sostenga. La hermana Janes hace poco trajo aquí a la iglesia a una vecina pasando una crisis terrible. Y también una situación donde ella le quitaron a su hija, la custodia de su hija. Vino una orden de la corte que le dijo tiene que irse de su casa, no puede vivir ahí más. Y bueno, crisis en muchas personas por ahí. Yo recuerdo una ocasión cuando estaba en Texas. Yo les he contado que fui locutor en Texas como 10 años con la cadena de radio Manantial. Y tenía un programa radial allá en Texas. Entonces, en una ocasión yo estaba en la estación de radio y llamaron a la estación de radio un hombre y me dice, iba para un puente muy famoso que hay en Corpus Christi, en Texas, el Harbor Bridge. Estoy aquí en el Harbor Bridge, me dice. Vine al puente este porque me iba a suicidar, me iba a tirar del puente. Pero antes de suicidarme se me ocurrió prender el radio y poner música para sentirme mejor antes de suicidarme. Estaba aquí yo con una pistola a la par mía y me iba a suicidar aquí al lado del puente y después tirarme aquí al río. Y escuché su programa y escuché la palabra de Dios que usted estaba compartiendo y algo me dijo, tengo que llamarlo. En el fondo es que estaba deseando que alguien le dijera, no lo hagas, seguro. Y Dios nos usó ese día para ministrarle y alcanzarle para Cristo. Juan Hernández se llama. Ahora es un líder de una iglesia allá en Corpus Christi. Él y su familia vinieron a Cristo después. Son cosas que a uno le hacen pensar. ¿Para qué estamos? ¿Qué somos como iglesia? Si no alcanzamos al que está en crisis. Amén. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Sí, mija. Sí, sí. Había un vacío. Él dijo, este actor al que se refiere mi hija Rebeca, algo que me impactó cuando se habló de él en las noticias. Él dijo, yo he logrado hacer reír a mucha gente, pero no he encontrado yo mismo ser feliz. Y como dice mi hija, dinero, fama, posición, todo, pero había un vacío. Porque la gente tiene cargas que a veces son muy difíciles de llevar. Emocionales, cargas espirituales, cargas financieras. Cuando alguien se siente que no puede cumplir con una responsabilidad, a veces optan por el camino fácil, o si no es el suicidio, optan por el alcohol, o optan por las drogas. Algunos optan por reaccionar con violencia hacia su pareja o hacia sus hijos. Y en muchos casos personas que están en esas situaciones, esas dinámicas de violencia familiar, la raíz del asunto está en alguna crisis de algún tipo que esa familia está enfrentando. Y tienen que ir a ese fondo, Y el que llena ese vacío es Dios, es Cristo. Solo Él hace a la persona salir del pozo de la desesperación. Amén. Número 3, porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Ahí está el principio del valor propio. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te valoras? La iglesia es un lugar de cambio en ese sentido. La iglesia te ubica en tu valor propio. La iglesia es un lugar donde tú llegas a encontrarle sentido a tu existencia y llegas a entender quién eres tú y quién eres para los demás. Te ubica en ese sentido. Hay un cambio de actitud hacia el prójimo. Si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Uno ya toma una actitud de que yo no soy nadie en lo humano, en lo carnal, pero en Dios tengo valor.
Usted ha oído esa expresión que alguien ha usado a veces que dice, estudia para que seas alguien en la vida. ¿Cuántos intelectuales hay por ahí? Con toda clase de títulos, PhD, doctorados y todo lo que tú quieras, pero son vacíos, infelices también. Lo que te hace ser alguien en la vida no son los títulos, es lo que eres delante de Dios. Es el valor que Dios te da como hijo o hija suya. Él ha dicho, yo te he hecho a mi imagen. Eres imagen de Dios. Eres creación de Dios. Y no tiene que ver con lo externo ni con lo físico. Ustedes han visto testimonios, han visto en la televisión quizás casos como el de este hermano Nick, creo que se llama, un hombre que no tiene brazos, no tiene pies. Y tú hablas con él o lo oyes hablar y tú no oyes a una persona hablar como con lástima propia, self-pity, como que no soy nadie, soy un medio hombre, no valgo nada. No lo oyes hablar así. Lo oyes hablar con una convicción y una seguridad de su valor propio, de quién él es, por lo que él es interiormente como persona creada por Dios, a pesar de sus limitaciones físicas. Ahí es a lo que me refiero. Si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Algunos se creen ser mucho por lo guapos que son o bellas que son. Algunos se creen ser mucho por el carro que manejan o por la posición social que tienen. Y puede que en la iglesia algunos se crean mucho también porque tienen un título teológico o algo así. Pablo el apóstol muchas veces confrontó a algunos y les dijo, si quieren saber, yo fui estudiado a los pies de Gamaliel, soy hebreo de hebreos, tengo estas credenciales, pero todo lo considero basura por ganar a Cristo. Es decir, lo mío no depende de los títulos, sino de mi relación con Dios. No que no busques títulos, quiero aclarar, busca estudiar, busca prepararte, ojalá saques un PhD, yo tengo un PhD, pero eso no es lo que me hace valer, eso es mi punto, sino es mi relación con Dios, lo que me hace valer. Cambia tu actitud, cambian tus relaciones interpersonales, cambia tu percepción personal cuando estás en el lugar correcto en la relación con Dios. Principio número 4, sigue ahí Jonathan, con el otro. El principio de la ética personal, verso 4 dice, pero cada uno examine su propia obra. Examine es la palabra clave ahí. ¿A quiénes les gustan los exámenes? Cuando usted estudiaba en el colegio, en la universidad, cuando venía la hora de un examen, estaba uno comiéndose las uñas, estaba uno sufriendo y con estrés, con ansiedad por ese examen. No nos gusta examinarnos. Cuando nos toca un examen de médico, cuando te toca ir al médico y te dice ya te toca tu examen de este año, el chequeo físico y te tengo que chequear el corazón, revisar tus pulmones, a algunos no les gusta. Ay no, yo no quisiera ir porque ¿qué me van a encontrar? Tenemos temores de que puede encontrarme el médico. No nos gustan los exámenes, pero el pasaje nos dice que es necesario examinarnos. Mi doctor a mí me dice, José, es necesario examinarte, aunque no te guste. Y Dios, el Espíritu Santo, también nos dice, examínate. Mírate por dentro. Eso es lo que se llama mirarse introspectivamente. Verte a ti mismo como Dios te ve. Examina tu propia obra y así tendrás motivo para gloriarte no solamente con respecto a uno mismo, sino con respecto a otro, o no con respecto a otro. La película de tu vida ante Dios. A veces he escuchado testimonios de personas que han estado en momentos de vida y muerte. Mi hermano al menos le pasó, él casi se ahogó en el mar y fue uno de los que me ha dicho eso. José me dice, cuando yo estaba ahí en el mar, me llevó la corriente de esas olas y yo sabía que me iba a ahogar probablemente. Pasó por mí la película de mi vida. Vi en cuestión de segundos cosas de mi infancia, de mi niñez, no sé por qué, José, empezaron a venir memorias así, una película de mi vida.
lo bueno y lo malo. Él sobrevivió. Él es muy buen nadador, eso le ayudó mucho, supo cómo manejar la corriente y sobrevivió allá en una playa que tiene mala fama en Costa Rica, Playa Jacó. Y sobrevivió, pero después me contaba: José, nací de nuevo y nunca me voy a olvidar de esa experiencia. Y se afirmó más con Dios. Y me decía: José, eso de la película de la vida ante Dios es cierto. Tuve que examinarme y preguntarme en esas horas que estuve en el mar: ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Ahora, él tuvo ese chance. Lamentablemente muchos, ahora que se recordó recientemente el 9/11, muchos no tuvieron chance de pensar en la película de su vida. Muchos fue repentino el momento en que eso explotó. Y se fueron. Y se fueron. Por eso, autoexaminémonos ahora que podemos para buscar más de Dios. Esto nos habla también de la ética del yo mismo. La más difícil ética del ser humano es la de cuestionarme mi caminar, si está bien o no está mal. Ética quiere decir eso, la conducta. Si estoy para tirar la primera piedra y si Dios me va a hablar cuando junto esa piedra. Yo he leído refranes muy interesantes. Uno acerca de esto de la primera piedra, el otro día que leí, decía: quisiera estar libre de pecado para apedrearlos a todos. Decía alguien. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano quisiera tomar acciones de venganza, de qué sé yo, o le molesta las injusticias o lo que ve alrededor. Pero la verdad es que si se mira hacia adentro, también él, también yo, también usted, nos tendríamos que apedrear a nosotros mismos más de una vez. Porque si no es en una forma, es en otra que caemos y fallamos. En el Facebook el otro día alguien puso un mensaje bien interesante. Decía: no juzgues a otro porque peca diferente que tú. Tal vez tú juzgas a alguien porque peca con drogas o alcohol, pero tú pecas con envidia, con chisme, con avaricia. Pecas diferente, pero pecas. Últimamente. Tenemos que hacernos ese autoexamen, el principio de la ética pastoral, de la ética personal. Principio número 5, el de la responsabilidad personal. Dice: porque cada uno llevará su propia carga. Antes leímos que llevemos las cargas los unos a los otros. Amén. Quiere decir que hay cargas que necesito que otros me ayuden. Pero hay cargas que son solo tuyas. ¿Se acuerda cuando este hombre, al cirineo, los romanos le dijeron: ven y ayuda a llevar esta cruz de este hombre que llevamos al Calvario? El cirineo como que no quería. Pues yo, ¿por qué? ¿Por qué me llaman a mí? ¿Quién me metió de metiche a andar por aquí viendo esta procesión hoy? Pero le dijeron: ven, ayuda a llevar esa carga. Ese es el momento cuando Dios te dice: ayuda a otros, sin preguntar si tú debes o no debes. Ayuda a otros. El buen samaritano son ejemplos de eso, ¿cierto? Pero hay cargas que solo tú puedes llevar. ¿Sabe cuál es? La carga de tu pecado personal. La carga de tu pecado personal solo tú la llevas y solo tú la puedes descargar. Tus papás, por más cristianos que sean, no pueden llevar tu carga personal de tu pecado. Cada uno dará cuenta de sí. Ellos pueden orar por ti para que tú decidas descargarte delante de Dios, pero tu pecado es personal en ese sentido. El libro de Romanos nos dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese asunto es individual, el pecado. El altar es ese lugar de rendición entonces. El altar. Aquí es donde viene la persona en la iglesia. El altar simboliza eso, el lugar donde tú vienes a rendir ese pecado personal. Hay un canto precioso, muy lindo, que yo lo he escuchado, ya es clásico, muy antiguo, pero muy lindo, que dice: yo me rindo a Él,
I surrender all. Yo me rindo a Él. Y necesitamos eso. Amén. Cada uno tiene que hacerlo. Es una decisión personal, como te digo. Yo les decía a mis hijos cuando crecían, el hecho de que ustedes sean hijos de pastor no los hace salvos automáticamente. Así como alguien que nazca en un garaje no lo hace carro. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Reitero, es personal. Esa carga la tienes que llevar tú a Cristo, la carga de tu pecado, porque cada uno sabe en qué consiste esa carga. Como le digo, pecado es un término generalizado. Viene del griego amartía se dice en griego pecado, y es general, en general. La amartía quiere decir lo opuesto al bien, hacer lo malo. Y entonces hay muchas formas de pecar, de fallar en la relación con Dios, y cada uno tiene que traerlo al Señor, a los pies de Cristo. No se puede evadir esa carga personal, no se puede dejar de lado. Yo aquí anoto aquella mochila montañera, me refiero a los años cuando era joven y me gustaba ir a las montañas con amigos. Íbamos un grupo y nos subíamos a ciertas montañas allá en mi país. Un lugar que le llamamos Pico Blanco, por ejemplo. Nos subíamos a esa montaña y cada uno llevaba una mochila. En el camino se cansaba uno y a veces uno quería quitarse la mochila y decía, no, ¿para qué? Esta mochila me estorba. Pero el instructor, el guía del grupo nos decía, no dejes la mochila, la vas a necesitar cuando llegues allá arriba. Y era cierto. En la mochila iban cositas de primeros auxilios. Y a veces se cortaba uno, le pasaba algo. En la mochila iban cosas si te daba diarrea, si te daba vómitos, si te daba algunos medicamentos. Iban energizantes, frutas, el cepillo de dientes, que aunque ahí en un río por algún lugar buscábamos agua y nos lavábamos los dientes. ¿Ves? Llevábamos cosas importantes en la mochila, no la podía dejar. Pero era pesada a veces, incómoda, pero tenía que llegar a la montaña con la mochila. Y en el momento dado la iba a ocupar. En la vida tenemos mochilas. En el caminar de la vida tenemos mochilas. Y quisiéramos no tenerlas, pero ahí están. Y hay cosas dentro de la mochila que ocupas, aunque no te gusten. Aún experiencias negativas de la vida pueden ser parte de la mochila. Aún situaciones difíciles en el caminar de tu vida pueden ser usadas por Dios para formarte y para hacerte un mejor o una mejor cristiana, creyente. Parte de esa familia de fe. Ese símbolo que tengo ahí representa eso. Somos una familia de fe porque nos apoyamos unos a otros. Nos levantamos unos a otros cuando estamos caídos. No nos pisoteamos, nos levantamos. No pasamos por encima, nos levantamos. No hacemos como los cangrejos. ¿Usted sabe lo que hacen los cangrejos? O los lobsters, estos cuando los están cocinando, dicen que los cocinan vivos. Y los meten en una olla con agua caliente. Y alguno de ellos está saliendo y otro lobster, otro cangrejo, lo jala para adentro. se terminan entre todos ellos mismos se terminan de quemar ahí. Pues lamentablemente hay gente que actúa como los lobsters, como estos cangrejos, que en lugar de dejar que otro se salve, lo terminan de hundir. El propósito de ser iglesia es apoyarnos, ayudarnos a ser vencedores, a salir adelante con las situaciones que hay en la vida. Principio número 6, el principio del discipulado. Al que se le enseña la palabra, que la comparta, toda cosa buena que se le enseña. ¿Usted se le enseña la palabra aquí en Casa del Rey? Sí, ¿verdad? Cada domingo usted escucha una buena palabra. Yo le oro al Señor y me preparo para traerle a usted buena palabra. ¿Qué le toca a usted hacer? ¿Qué dice el versículo? Compartirla, compartirla. De hecho, yo les he dicho, este mensaje queda grabado
lo ponemos después en la página de la iglesia. Si usted tiene Facebook o alguna otra red social, pásela, pase el mensaje que subimos después a la página. Compártala con sus amigos. O lo que escuchó y aprendió, hable de ese tema esta semana con alguien. Hable con alguien, comparta la palabra. Eso implica discipulado también, ser un discípulo. Esta semana tuvimos la noche de discipulado el viernes y estábamos hablando de ese tema. Una vez al mes tenemos aquí una noche de discipulado que hablamos de temas que tienen que ver con cómo yo puedo multiplicar mi vida espiritual en otros. Y la palabra es clave en eso. Tú no puedes multiplicarte espiritualmente si no eres un conocedor de la palabra, de los principios que en ella hay para tu vida. Ser discípulo implica estar constantemente aprendiendo, pero constantemente impartiendo también en la vida de otros. Llenarte de lo que Dios tiene, del conocimiento, de lo que Dios te da, para vaciarte también en otros. Porque si nada más nos llenamos de conocimiento, no cumplimos el propósito del principio del discipulado. Un día yo escuché a un predicador que vino a dar unas conferencias en un retiro y te va a hacer gracia eso, pero es verdad. Dice, en la iglesia hay muchos cristianos deformados, raros, deformados, anormales. Y usted, pues, ¿qué le pasa a este predicador? Nos está ofendiendo. Sí, son cabezones, tienen una gran cabezota, pero tienen unas manitas chiquititas y unos piecitos chiquititos. Son deformados. Y entonces él decía, ¿sabe qué es lo que pasa? Que se han llenado de conocimiento. Van a toda clase de retiros, de seminarios, de talleres y todo eso, y han aprendido muchísimo, pero no caminan espiritualmente. Sus manos están chiquiticas porque no ofrecen ayuda, no hacen nada por otros. Entonces son cristianos deformados. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero eso explicaba él. Lo normal sería, lo correcto sería que te llenes de conocimiento, que aprendas la palabra, pero que camines la palabra. Que sea tu ética del diario vivir. Y que tus manos sean instrumentos de tocar a alguien, de abrazar a alguien, de orar por alguien, de tenderle la mano a alguien, de servir a alguien. Entonces se van a desarrollar normal tu cabeza, tus manos y tus pies. Eso es lo que quiero decir. Eso es una expectativa de ser parte de una iglesia. Alguna gente viene a la iglesia diciendo, yo voy a una iglesia donde me sirvan, pero es lo contrario. Tenemos que ir a una iglesia donde yo pueda servir, Los llamados discípulos son los que aprenden a compartir. La palabra que dio Pablo a Timoteo se debe tomar en serio. Aquella que dice, procura con diligencia, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso implica también que un discípulo o una discípula de Cristo es una persona que no solo conoce la palabra, sino que la sabe usar. No es que tú agarras la Biblia, como decir el que tiene un machete y anda dando machetazos por todo lado a lo loco. No, sino que tú sabes usarla con sabiduría, con tacto. Tú usas la palabra en el sentido de que citas esa palabra cuando hay que citarla a la necesidad que alguien tenga. Son maneras específicas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces yo estoy ministrando, orando por alguien o hablando con alguien y el Espíritu Santo pone en mi mente, en mi corazón, algún pasaje de la Biblia que hace tiempo yo ni lo leía o no lo utilizaba, pero el Espíritu Santo me inquieta con ese pasaje. ¿Qué será? Que me está diciendo, esa es la palabra que esta persona necesita. Esa es la palabra que ella o él necesita. Y tienes que usarla. Tienes que darla, soltar esa palabra para esa necesidad. Amén. La iglesia es un lugar de discipulado entonces. Jonathan.
El principio de la siembra de la vida, verso 7 y principio número 7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. Segar quiere decir cosechar. Lo que viene a mi mente primero cuando leo eso es que con Dios no se juega, que no podemos jugar a iglesia ni a cristianos, o somos o no somos. Amén. Pero también que aún los que no son cristianos y tienen una actitud despectiva, burlesca hacia la iglesia, van a pagar consecuencias por eso. Con Dios no se juega. Amén. Vuelve atrás, Jonathan, a la pantalla anterior. Allí tengo ejemplos de algunos casos, como algunas celebridades que se burlaron de Dios y terminaron mal. No sé si usted ha oído de ellos, pero algunos de ellos muy famosos, de verdad. John Lennon, de los Beatles. Chávez, el inventor del Titanic. John Lennon dijo que los Beatles eran más famosos que Cristo. Tiempo después lo mataron. Ajá. Un presidente o expresidente de Brasil, Tancredo Neves, durante su campaña presidencial, él dijo que si consiguiera 500,000 votos de su fiesta, de su partido, que ni Dios lo quitaría de la presidencia, ni Dios lo quitaría de la presidencia, dijo él. Efectivamente consiguió los votos, pero se enfermó un día antes de ser hecho presidente, murió. ¿Tú crees que eso son casualidades? Para nada. Y te puedo seguir con la lista, hay muchos más. No son casualidades. ¿Qué indica eso? Número uno, indica que Dios es real, que Dios existe. Y número dos, que no se puede blasfemar, ofender. Tú te puedes enojar contra la iglesia, con las cosas que no te parecen de la iglesia, pero no te metas con Dios, o no te metas con la iglesia de una manera falsa, levantando calumnias. Uno puede criticar objetivamente algo que no le parece de la iglesia, pero levantar calumnias va a traerte consecuencias. Tenemos ejemplos en la Biblia de mujeres como María, hermana de Moisés, que se puso a criticar a Moisés de una manera incorrecta. ¿Y qué le pasó? Terminó con lepra. Tenemos el caso de Jezabel, otro caso en la Biblia, y otros ejemplos así. En el Nuevo Testamento igual. Casos de hombres o mujeres que en un momento dado se llenaron de soberbia y tomaron una actitud burlesca hacia las cosas de Dios o hacia la iglesia, y eso les trajo serias consecuencias. Principio número 8, principio de la siembra. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En la vida tú siembras, quieras o no siembras. Y hay dos terrenos, el de la carne y el del Espíritu. El de la carne es el de darle rienda suelta a mis apetitos humanos. Hacer lo que me dé la gana, vivir como yo quiera, a mi manera, como decía Frank Sinatra, ¿verdad? Pero no siempre es la mejor manera. El otro principio envuelto allí es el de sembrar para el Espíritu o en el Espíritu, el cual implica que entonces tú te vuelves una persona sensitiva al Espíritu Santo, sensitiva a la dirección de Dios, y que tu actuar, tu objetivo de la vida es agradar a Dios, no a tu carne, no a tus emociones, no a tus pasiones, no a tus apetitos personales. Ahí es donde está el conflicto muchas veces, porque sí, humanamente hablando, somos atraídos por esas cosas. La iglesia es un lugar donde se siembra las cualidades, los valores espirituales se van a sembrar en la iglesia. Fuera de la iglesia, la carne se hace fuerte.
Dentro de la iglesia, la carne se somete a Dios. La gente podrá decirte lo que sea, ¿para qué? Yo no necesito una iglesia, no necesito, no. Pero la realidad es que las estadísticas muestran que la gente que va a participar de la vida de la iglesia, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, son gente que adquiere valores diferentes en cuanto a todo. Adquiere valores sobre el matrimonio diferentes, adquiere valores sobre el manejo del dinero diferentes, adquiere valores sobre las relaciones, responsabilidades sociales diferentes. La gente que está en la iglesia recibe una semilla, una siembra diferente entonces dentro de la iglesia. Y la gente que se va de la iglesia, ¿qué le pasa? Se vuelve terreno del enemigo, se vuelve terreno del diablo. Se vuelven, es más, es lamentable, pero se vuelven peor de lo que eran si antes estuvieron en la iglesia y se apartan. Precisamente esta semana estaba comentando con mi hijo Jonathan de unas personas por ahí que conocemos que estaban antes en una iglesia, eran líderes de una iglesia, se apartaron y ahora están peor. En su caída se han, como dicen, desbocado completamente. Entonces, dentro de la iglesia, la carne se somete a Dios. Porque cuando estás en la iglesia estás recibiendo palabra, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece, las convicciones crecen de fe. Pero salte de la iglesia y te vuelves vulnerable al pecado, al mundo. Eso es ese principio. El que siembra para la carne, de la carne segará, cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Qué bueno que ustedes están aquí, recibiendo buena semilla para su espíritu. Verso 9, principio número 9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. Si no nos cansamos, segaremos. Principio de la cosecha. La palabra cosecha a mí me gusta mucho, ¿sabe? Es una palabra que me hace pensar en muchas cosas interesantes. Yo creo en la cosecha de Dios. Yo creo que como iglesia debemos anticipar cosecha. Tú como familia anticipa cosecha en las cosas que necesitas como familia. Tú como hombre o mujer de negocios en lo que estés envuelto, anticipa cosecha. Hoy mencionaba a mi esposa de un hermano en Cristo que él es un empresario y él como empresario un día nos dijo a mi esposa y a mí, yo voy a empezar a dar el diezmo de mi negocio, no solo el diezmo personal, el diezmo de mi negocio. Y entonces el negocio empezó a crecer también tremendamente. Él tiene una cadena de mueblerías y abrió otra mueblería en otro lugar. Después esa otra creció y abrió otra. Tiene una cadena en todo el país. Mueblería Rosand se llama. Si usted alguna vez va a Costa Rica. Amén. Amén, hermano. Que Dios te lleve, que Dios te lleve. Y este hermano, ¿qué aprendió? El hermano Angulo se llama él. ¿Qué aprendió el hermano Angulo? Aprendió el principio de sembrar donde hay que sembrar para el reino de Dios. Sembrar para el reino de Dios. Y quiero decir con eso, que cuando usted da, como hoy que Dios ofrenda o trajo su diezmo a la iglesia, usted no lo está dando para la iglesia del Nazareno simplemente, o no lo está dando para el pastor Matamoros tampoco, está dándolo para el reino de Dios. Si usted lo tiene eso claro y lo da con ese sentir, esa semilla va a ser entonces multiplicada, cosecha. La iglesia es un lugar de cosecha. Pregúntate por qué lo hacemos, qué nos motiva. Lo que tú hagas en tus negocios, lo que tú hagas como familia, lo que tú hagas como parte de la iglesia, ¿qué nos motiva? El hermano Marcos Witt cuenta en una ocasión que estaba él en un hotel por ahí solo, en uno de sus conciertos, y que el Espíritu de Dios le preguntó, ¿por qué lo haces?
Y él se preguntó también, ¿por qué yo ando aquí lejos de mis hijos, de mi esposa, pasando días así en un hotel, cuando podría estar tranquilo en mi casa con mi esposa y mis hijos? ¿Por qué lo hago? Y eso le inspiró una canción que se llama El motivo de mi canción. No sé si la ha escuchado. Y dice, Jesús es el motivo de mi canción. Amén. ¿Qué es tu motivo para estar aquí hoy? ¿Qué es tu motivo para servir en las cosas de Dios? Eso es clave. Si quieres cosechar, tienes que estar claro en qué te mueve a estar allí. Dios no ignora al que tiene un corazón de servicio para el reino de Él. En cualquier área. En algo simple o en algo de mayor nivel, como llamamos, pero que sirve al reino de Dios. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Para los que hemos sido pastores o misioneros, como los hermanos, como mi caso y otros, a veces eso nos motiva, nos llega esa palabra, porque a veces uno está envuelto en ese trabajo, en la obra del Señor, y recibe a veces buen estímulo de la gente, pero a veces no. A veces también la gente es ingrata o se olvida del servicio que uno ha hecho. Se da uno por algunos y de pronto le dan la espalda, o como dicen popularmente, le clavan el puñal por la espalda. Le traicionan. A mí me ha pasado, si a ti probablemente te ha pasado, y si no te ha pasado, prepárate porque te puede pasar. Pero ¿qué es lo que te debe motivar? ¿La gente? No. Si fuera la gente, ya no estuviera yo aquí hoy hablándoles. Te motiva Dios, tu amor a Él, tu compromiso con Él. Porque dice, Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo. Dios no es injusto. Lo que tú hayas hecho y estés haciendo para Él, Él no lo olvida. Dios no tiene problemas de Alzheimer. Dios no olvida lo que tú haces para Él. Y dice que habéis mostrado hacia su nombre, hacia Él, pero ¿cómo? Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo entonces sirves a Dios? Sirviendo a los santos. Aleluya. ¿Y quiénes son los santos? El pueblo. Cada uno de ustedes. Cuando usted sirve a un hermano o una hermana, sirve a los santos. Y Dios lo nota. Dios lo sabe. Dios lo nota. El otro día me tocó ir a dar una clase de universidad, donde yo soy profesor de una universidad cristiana, y me tocó dar una clase. Y me dijeron, pastor, siempre le conseguimos un hotel. Cuando voy a dar esas clases me mandan a un hotel. Pero en esta ocasión me dijeron, hay una familia de la iglesia que tiene un cuarto misionero. ¿Cómo que un cuarto misionero? Sí, ellos tienen una casa grande y tienen un cuarto que lo han designado para dar hospedaje a hermanos de la iglesia cuando vienen aquí a predicar o algo. Entonces, si usted no se siente mal, ellos le ofrecen el cuarto misionero. Bueno, yo me imaginé que tal vez era un cuartito de esos bien simples, así, con una camita y una Biblia por ahí en una esquina y una lamparita, algo bien sencillo me imaginé. Cuando me dijeron cuarto misionero, pero no, eso era como una suite de un hotel. Y me dicen los hermanos, los dueños de la casa, la familia esta, allá en West Palm Beach, por ahí era. Me dicen, pastor, este es el cuarto misionero porque cuando compramos esta casa es un testimonio tremendo. Usted no se imagina cómo Dios nos bendijo, nos abrió las puertas y nos dio esta casa. Y lo primero que hicimos fue prometerle al Señor que la íbamos a usar para hospitalidad. No solo de pastores, de cualquier persona que necesitara, pero especialmente de misioneros, de pastores. Y así fue. Y no solo fue el cuarto, también en la mañana me dijeron, aquí hay desayuno. Y era un desayuno VIP. Qué lindo cuando uno se encuentra con gente así, con esa actitud de servir. Y no porque me lo hicieron a mí necesariamente, pero porque me enseñaron esa actitud de servicio. En el pasado, cuando hicimos trabajo misionero en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en otros países,
También tuvimos que dormir en una hamaca y bañarnos con agua fría, e ir a una letrina al patio por allá, y no había aire acondicionado, y habían mosquitos, y nos teníamos que dormir con una cosa así encima que le llamaban los mosquiteros. También yo sé lo que es eso, ¿me entiende? Pero la misma actitud de servicio de la familia que nos hospedó en Centroamérica, en un lugar humilde, vale igual para Dios que la familia de West Palm Beach, que nos hospedó en una casa de lujo casi. Igual. Lo que Dios ve es el servicio, la actitud de servicio. Bueno, ya el principio número 10 y con él concluimos. Verso 10. Así que entonces hagamos bien a todos. ¿Hagamos bien a quiénes? A todos. Aún el que nos cae mal, también. Aún el que no nos saluda a veces, aún el que nos ha criticado, ha chismeado en algún momento de nosotros, también. Hagamos bien a todos. Se cuenta una anécdota de un hombre que tenía un vecino que le hacía la vida miserable. Le tiraba la basura del lado de él, de su patio. Le hacía cosas terribles. Le ponía quejas con el vecindario para que lo sacaran de ese vecindario. Le hacía cada cosa. Bueno, pero resulta que la esposa de este hombre estaba embarazada. Y cuando llegó el tiempo de dar a luz, el esposo de este hombre no estaba en ese momento. ¿Sabes quién la llevó al hospital? El cristiano. La llevó al hospital. Cuando este hombre llegó y fue al hospital y vio que su vecino, el que él le tiraba la basura, el que le hacía todo eso, llevó a su esposa al hospital, la cara se le caía. No sabía cómo hablarle, cómo decirle. Después de ahí cambió, después de ahí inclusive le cortaba la grama al vecino, al ex enemigo según él, porque este vecino le hizo bien cuando podía haberle hecho mal, le hizo bien. Esa es la ética cristiana, hacer bien a todos, según tengamos oportunidad. El otro día yo leí en un carro un bumper sticker, una calcomanía que decía, do random acts of kindness. Haz obras espontáneas de cortesía, de ayuda a alguien. Porque todos los días, en algún momento, tú tienes oportunidades de hacer un acto de servicio a alguien. Cederle a veces el asiento a alguien. Abrirle la puerta simplemente, darle un privilegio, que tú lo cedes. Cosas pequeñas, simples, pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien que se encuentra contigo en algún momento en la calle, ¿cierto? Jesús lo hizo muchas veces. Él no actuó con discriminación racial, ni cultural, ni religiosa. Lo hizo con la mujer samaritana y le dijo, mira, no se trata de si eres samaritana o no, si adoras aquí o allá, si la religión esta es mejor o la otra. Se trata de Cristo. Se trata del Mesías, le dijo, yo soy el Mesías. Y la confrontó en lo espiritual, pero se identificó o se relacionó con ella a nivel social y cultural. No habían barreras, rompió las barreras, quebró los patrones de prejuicio que habían, más bien. Esta semana recibí un mensaje de unos hermanos misioneros en España. Estos hermanos trabajan alcanzando a los musulmanes. Y me contaban que ellos tienen un ministerio cerca de la frontera de España con un país musulmán, con Marruecos. Entonces ellos no podrían ir a Marruecos y predicarle a los musulmanes porque las leyes de Marruecos no lo permiten. Pero como los marroquíes pasan por miles a España, ahí donde los agarran. Entonces dice que ellos tienen una iglesia y un ministerio de ayuda también a la comunidad cerca de la frontera. Y llegó una mujer musulmana con un niño enfermo. Y ellos le dieron comida, le dieron ayuda a esta mujer musulmana, pero también le pidieron permiso para orar por el niño enfermo. Y oraron por aquel niño. La mujer se fue, unos días después regresó para darles gracias, porque su niño estaba sano.
Y para decirles, les dijo, el Dios de ustedes y el mío es el mismo. Ella sí lo entendió, pero lo importante es que estos cristianos misioneros le dieron un testimonio de que, no, tú eres musulmana, aquí ni te acerques. No hubieron barreras. En algún momento esta mujer va a entender quién es el Dios verdadero. Pero ese acto hizo una diferencia en la vida de ella. Puede ser que tú aquí te encuentres gente de diferentes países, culturas, religiones inclusive. Y no vamos a tratar de meterles la religión nuestra a la fuerza, pero con los actos de servicio, de amor, de identificación con sus necesidades, sí vamos a impactar sus vidas. Ahora termina el versículo diciendo, y especialmente a los de la familia de la fe. Ahí donde te hablo a ti y a mí, nos hablamos aquí. Especialmente a los de la familia de la fe. En el mundo secular hay esa frase que dice, familia es primero, ¿verdad? La familia es lo más importante. Y es cierto, la familia es muy importante. Pero yo no sé si tú has pensado que la familia de fe también es muy importante. Que no puedes rechazar o actuar como que, no importa, la iglesia no importa, la familia, eso de la familia de la fe. No la necesito. No, sí la necesitas. Mayormente a la familia de la fe. Porque a veces inclusive la familia de sangre tal vez no estén allí, pero la familia de fe sí, en muchas ocasiones. Yo ayer hablaba con una mujer, una amiga de mi hijo, que le preguntaba, bueno, y dime, cuéntame, ¿tú tienes familia por aquí cerca? Me dice, sí, tengo un hermano por allá ¿cómo se llama este lugar aquí? Llegando a Tampa, una ciudad que hay por ahí. Tengo un hermano por ahí, tengo otro familiar por acá, en este lado de Jacksonville. Pero la verdad, no nos llevamos bien, me dice. Ahorita él me odia, mi hermano decía, me odia, no me llevo bien con él y está pasando esto y lo otro. Y en verdad la familia para mí es la iglesia, me decía. Wow, me puse yo a pensar, qué tremendo, que eso a veces es una realidad, que la familia de sangre no siempre tiene la relación que debiera tener. Y a veces la familia espiritual toma esa relación, entra en una relación más cercana. Hermanos y hermanas en Cristo. Debiéramos de cultivar, fortalecer la relación de la familia sanguínea, pero también reconocer que la familia espiritual vale igual y te puede ser el sostén, el soporte cuando más lo necesitas. Yo lo he vivido, tú lo has vivido probablemente también. Dice para concluir este versículo en Efesios 2:19, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te sientes así? ¿Miembro de la familia de Dios? Aquí cuando viene alguien de visita, como hoy los hermanos que llegaron por primera vez o otros, la hermana Judith y otros que han llegado recién, siempre les decimos, siéntase como en familia. Porque en realidad no importa tu nacionalidad, no importa tu trasfondo, si eres parte de la familia de Dios. Nosotros celebramos la Santa Cena aquí y la iglesia nuestra celebra la Santa Cena una vez al mes. Cuando lo hacemos, yo siempre le digo a la gente, nuestra Santa Cena es una mesa abierta. No tienes que ser miembro de la denominación para participar de la Santa Cena, pero tienes que ser miembro de la familia de Dios. Tienes que haber sido una persona que ha entregado su vida a Cristo para entonces conmemorar lo que Él hizo en la cruz, en la Santa Cena. Pero el punto es, eres familia de Dios. Eso es lo que cuenta. Somos familia de Dios. Oremos. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos.
Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.